Pero si incluye la Constitución de la Ciudad de México, que todavía está en procesos de discusión, su vigencia y su validez, es porque en esta Constitución es la primera en el país que se reconoce, adivinen qué, los derechos lingüísticos de la comunidad sorda de la Ciudad de México en el rango constitucional de la ciudad. Es una aportación que es relevante. No digo que se vaya a copiar, sino que se tiene que encontrar en qué ámbito se tiene que innovar para la comunidad de Nayarit. No copiarla, pensar en qué manera se puede encontrar el ámbito de aplicación aquí local, comercial. ¿Ya? Bueno, me sigo con las leyes de accesibilidad. Esta ley de accesibilidad es la que dice entonces que los edificios, que las escuelas, que todo el entorno tiene que ser accesible. Pero no es ahí donde se indica, por ejemplo, el tamaño de una rampa o su inclinación que tiene que tener. Esto lo hace el manual de accesibilidad. Y nos tuvimos que ir a juicio para que entonces el manual apareciera publicado una versión oficial en la Gaceta de la Ciudad de México. Porque si no, PDF iban y venían y nadie sabía cuál era lo oficial. Y eso sí era un problema a la hora de reclamar. Por ejemplo, si ustedes, que les contaba, yo voy a la alberca olímpica, y esa alberca se estrenó cuando fue las Olimpiadas del 68. Se inauguró y no se volvió a modificar. No crean que les estoy presumiendo normas especiales, normas insuperables. Son normas con sus defectos. Por ejemplo, cuando la norma técnica arquitectónica, y el manual de accesibilidad hablan de ciertos aspectos de accesibilidad universal, no considera, por ejemplo, la manera que una persona con silla de ruedas va a acceder al vaso de una alberca. Esto es mediante una ayuda técnica, es una gruesa de escaleras que la baja, con respeto de su dignidad, al agua de la alberca, me refiero, y entonces no tiene que arrastrarse por el piso o requerir apoyo. Se busca que el acceso al deporte sea autónomo. Bueno, nuestras normas locales, que les digo, si han dado un paso adelante, no incluyen ese estándar. Y entonces hay que ir y buscar en el estándar internacional, y bueno, es un ir y venir y estarse influenciando mutuamente. Esas son las normas de la Asamblea Legislativa, que les digo, involucran, bueno, que se interrelacionan con las obligaciones que las leyes generales le atribuyen a la ciudad, pero aquí tenemos todos que participar de su exigencia. Por ejemplo, en esta ley de integración al desarrollo de personas con discapacidad se previó en 2010 que entró en vigencia que las delegaciones, que es como se denomina aquí a lo que es lo parecido a los municipios, que todas las autoridades tenían que generar su proyecto seccional de adecuaciones arquitectónicas. Bueno, las consultas por transparencia son una maravilla. ¿Saben cuántas delegaciones o entidades de la Administración Central de la Ciudad de México cumplieron con ese programa? ¿Una idea? ¿Una de 10? ¿Cuántas? ¿Unas 3? ¿Quién da más? 2. Ninguna. Confirmado de transparencia, las delegaciones. Bueno, yo creo que en ese momento son así como que, ¿por qué me preguntan por esto? ¿Cuándo entró en vigor, dije? En 2010. 8 años, señores. Entonces, bueno, ¿esto qué? Lo permitimos y pues tenemos las banquetas que tenemos. Entonces, bueno, hay que pasar de este plano. ¡Ay, madre mía, no me digan eso! Bueno, he sido muy clara, así que entonces me voy a ir un poquito más rápido. Formas de discriminación. Generalmente, cuando estamos hablando de una persona que discrimina a mujeres, encontramos el aspecto ahí adecuado de la denominación y decimos que es una persona sexista. Cuando es una discriminación en función de raza, racismo. Cuando el rechazo es a los extranjeros, pero cuando el rechazo es a las personas con discapacidad, ¿cómo se denomina? Capacitismo. Capacitismo. El capacitismo se ejerce desde las personas que no tienen discapacidad y son las que explican el mundo y su experiencia es la relevante con respecto a las de las personas con discapacidad. Y cuando decimos que es la relevante es porque es esta población que puede utilizar perfecto escaleras, que puede usar los cajeros, que no tiene estas necesidades específicas. Hay otros tipos de formas de discriminación, pero digamos, el que las engloba es capacitismo. Hay muchas maneras. Ustedes han escuchado esta preciosidad de canción de Shakira, de ciega, sordo, muda, torpe. Eso es capacitismo.
Esto de ser muy bruta, porque ciega, sordomuda, torpeplácida y testaruda, es capacitismo. Nada más que bueno, cuando la bailamos no nos entra por ahí primero la percepción, pero eso es capacitismo. Es la discriminación. Desde el plano de la sociología, lo que nos dice es que lo que está detrás de esas acciones es una actitud de desprecio. Ese desprecio, bueno, dijimos, se expresa esta acción, pero ¿qué tiene de sustrato? El estereotipo, el prejuicio. Y entonces, si yo tengo, bueno, me voy primero en la columna hacia abajo. El estereotipo es lo que pienso. Uno, en el ámbito del sexismo, las mujeres no sirven para manejar. Ese es mi estereotipo con el que funciono. Eso justifica un prejuicio. ¿Qué es lo que yo siento? Pues irritación, porque esta señora de adelante va haciendo tonterías en su coche de ella. Bueno, y entonces, ¿cómo se expresa esta acción que es discriminación? Pues le toco el claxon y entonces le grito y la mamoneo, ya, de las que se vieja. Bueno, esa es la manera en la que vamos yendo de esta parte del estereotipo del prejuicio y acabamos discriminando. Y discriminamos todos. Porque a veces no es por el capacitismo, pero incurrimos en otros. Y eso hay que admitirlo para trabajar. Pero bueno, no me iba a quedar con el ejemplo de el claxon y las mujeres. Les pongo el caso. Y entonces lo que piensa esta persona, no, desde que mi papá tuvo esa embolia, ya no cuida el negocio. Nuestro dinero, esto se lo enseñó, pero bueno, nuestro dinero está en riesgo. Eso es lo que piensa. ¿Qué es lo que siente? Pues miedo, punto. Pero ¿qué creen? Este señor es abogado. ¿Y qué hace? ¿Cómo expresa la acción? Pues va y presenta su juicio de interdicción, porque el tema que le interesa es la parte económica. No piensan cómo generar apoyos en el aspecto social para esta persona que tiene una deficiencia en el plano de salud. Y así es como hacemos este caminito y lo hacemos todo el tiempo. Bueno. Y con respeto, porque aquí empieza la parte considerar. Miren. Todo esto está muy bien. Todo esto, les digo, implica militancia, requiere nuestra militancia en el plano de lo doméstico. Pero cuando estamos hablando de nuestras expectativas como usuarios de los servicios de justicia, como justiciables, entonces tenemos que entrar en esta parte que ya empieza como a hacérsela complicada. Y ya no voy a detallar. Miren, hay 100 reglas de Brasilia, o sea, 100, no una, dos, 100, que hablan sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Aquí engloban diferentes tipos de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que busca? Proponer aspectos de seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Y hemos hablado, y seguramente todos entienden esta parte de seguridad y de movilidad, pero ¿dónde está la parte de la comprensión? Bueno, en términos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, involucra, por ejemplo, que los formatos sean de fácil lectura. Esto es, que sean accesibles en el plano cognitivo, que yo lo lea y lo entienda. Esto involucra planos de edificios, pero también los acuerdos y las sentencias. O sea que además de cumplir con la cuenta del mes, tienen que ser en formato de fácil lectura. ¿Se imaginan qué reto? A ver, ¿dónde quedan los servidores públicos? ¿Dónde quedan? Bueno, cuando estas reglas hablan del tema de comprensión, sí, involucran estos documentos que generamos. Bueno, aquí muy importante, cuando se atienden aspectos a los diferentes tipos de discapacidad, no se cumple el modelo social con solamente requerir periciales médicas. Se tiene que llegarse de información técnica y científica que proporcionan otros profesionales. Pueden ser los antropólogos, sociólogos, pueden ser trabajadores sociales, es muy importante para acercarse al entorno inmediato de la persona. Educadores, claro que sí. Expertos en comunicación. Por ejemplo, hay personas no oralizadas que no por eso son mudas, sino simplemente no están oralizadas, que tienen diferentes maneras de comunicarse, diversas a la nuestra. Tal vez no es un mecanismo tan conocido como puede ser la lengua de señas,
tal vez no es estandarizado, pero no por eso deja de ser un área de comunicación que le es eficiente. Y para eso requieres un experto en comunicación. ¿Quiénes son los que tienen la expectativa de acceder a este tipo de periciales? Pues, por ejemplo, parte de la comunidad que vive con espectro autista. Y esto involucra justamente el tema de educación. Muy importante, que el aspecto de la justicia inmediata. Conforme a estas reglas que tienen su relación con la convención, se busca una mayor interacción entre las y los operadores de justicia. Bueno, algunas medidas. Me preguntaban, ¿qué pasa cuando hay una persona interactuando en este entorno judicial? Es uno de los entornos que presenta barreras, presenta muchas barreras. Bueno, por ejemplo, si es una persona con discapacidad motriz, se tienen que considerar diferentes tipos de señalizaciones y de apoyo humano. Sobre todo cuando hay que salvar barreras que no están solucionadas con estrategias de accesibilidad universal, como pueden ser las rampas, o ajustes razonables, como el que les mencionaba de la alberca. Sí. Sí, no, bueno, sí. De hecho, ¿de los cajones? De los cajones generalmente son normas administrativas, y bueno, hay muchas vías, ¿no? Desde poner quejas por el administrador del edificio, y quejas que aquí sí el tema se lo voy a dejar al compañero, porque tiene, sí, ¿verdad? Sí, hay aspectos muy específicos que sí involucran quejas. Creo que nada más abrieron un documento de ¿verdad? Sí, bueno, es que ya no prometo que me den tiempo, pero traigo una parte del documento con el que se diagnostica la accesibilidad. Este es un insumo justamente para presentar quejas en este rubro, cuando la discriminación se da por insensibilidad a las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan que les dije varios tipos junto con capacitismo? Bueno, uno de esos es la insensibilidad. O sea, esta gente lo que tiene no es que sea bruta, es que es insensible a las necesidades. Pero me regreso a los tribunales. Por ejemplo, cuando se trata de una persona con discapacidad visual, ya les decía, no nada más se trata de emitir un documento. Salió por la impresora, me lo firmaron, 3 sellos, notifíquese. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los compañeros que viven con discapacidad visual? Requiere que el documento tenga la misma fuerza legal, pero que esté impreso en braille, no nada más en negras. Esto incluye dispositivos multimedia, medios de voz digitalizada, etc. ¿Por qué? Bueno, porque aunque lo más conocido como el divulgado en esos aspectos de la accesibilidad visual sería el braille, hay que reconocer que a largo plazo no es la estrategia más sostenible. Entonces yo no quiero decir, tribunales, consíganse 20 impresoras braille y gasten kilos de papel en esto, porque además es un papel muy específico y etc. Sino que puede buscarse soluciones digitales, porque la convención también nos obliga a pensar que estas soluciones tienen que ser sostenibles. Y en la auditiva, bueno, pues por favor, aplauso. El reto para el juzgador, yo en esto confieso que soy pésima, es que además hay que usar un lenguaje sencillo, con estructuras gramaticales fáciles de leer. Y por ejemplo, cuando el caso es de las personas que tienen entrenamiento para leer los labios, bueno, pues de mantener una posición corporal que facilite pues esta lectura. Una disculpa, creo que no lo pongo fácil. Pero bueno, este es uno de los aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando estás en una audiencia y parte del público, parte sobre todo de los participantes, de los deponentes, tienen una discapacidad auditiva. Tienes que colocarte en un punto donde te miren, donde el intérprete facilite su trabajo. Y bueno, lo que se busca no es nada más que alguien haga esta labor de la interpretación, sino que pueda comprenderse la información que les estás trasladando, porque es relevante para su ejercicio de sus derechos, como en este caso participar de este evento. Está participando de la comunidad. Bueno, ya les dije esto, que module la voz y la velocidad. Es que me están apurando. Bueno. Y muy importante, porque a veces no los pensamos más que como usuarios de los procesos de interdicción, las personas con discapacidad intelectual.
También es un uso del lenguaje sencillo y de medios alternativos de comunicación. Hay comunidad no oralizada, que depende de otros mecanismos de comunicación. Y para eso les decía, se tiene que acceder, tiene que considerarse pues, los servicios de un experto en comunicación. Y los que tienen más trabajo avanzado son justamente las personas que trabajan en el ámbito de la educación. Obviamente porque en su trabajo ven estas necesidades específicas, pero en el ciclo vital de un alumno, por ejemplo. Bueno, la mental y psicosocial.